Tiene la palabra. Muchas gracias, honorables magistradas, y buenos días a todos los presentes. Primero, antes de dirigirme específicamente sobre los temas que tengo, son algunas puntualizaciones sobre cosas que quisiera que ustedes, las honorables magistradas, tomaran en cuenta. Quisiera explicar algo de un comentario que se hizo el otro día de parte del procurador fiscal Wilson Camacho. Wilson Camacho cuestionó el listado de obras que yo había mandado aquí como prueba de que verdaderamente una de las columnas vertebrales de este expediente es que cuestionan que como yo tenía algunas cosas con el sueldo que tenía en INAPA y en obra pública, que verdaderamente era muy bajo. Pero olvidaron de que verdaderamente yo era, como expliqué cuando llegué aquí la primera vez que hablé ante ustedes y no lo voy a repetir, unos pequeños detalles de mi currículum profesional y de mi currículum social, o sea, mi familia, mi vida. Y yo expliqué que yo fui un ingeniero por más de 20 años en el sector privado y que mis únicos trabajos fueron en el sector público ser director de INAPA y ser ministro o secretario primero y ministro de Obra Pública. Algo que yo encuentro bien, no es que yo critico a las personas que solamente trabajan en el Estado, pero a veces es bueno que del sector privado vayan a ejercer funciones públicas, y yo creo que, modestia aparte, la gestión mía fue bastante buena. Entonces, yo lo que digo, que eso fue algo sin sentido, porque con el poder de investigación que tiene el Ministerio Público, bastaba con una sola llamada de que el fiscal Camacho hiciera alguno de las compañías donde yo hice esas obras y averiguara si la había hecho o no. Él no lo hizo porque él sabe que son verdad, porque yo no me atrevería a correr el riesgo de que me hicieran quedar en ridículo aquí. Pero además, como están las redes sociales, hubiera sido en muchísimas redes, en muchísimos mensajes y en todas las redes sociales hubieran salido a protestar quienes habían hecho esas obras. O sea que sin duda ninguna esas obras las hice yo o la hizo mi compañía, que nunca ha dejado de tener mucho trabajo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con el Ministerio Público. El Ministerio Público entiende que su triunfo es conseguir condenas. Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que lo distinguen, y siempre lo he dicho, con unas togas a los poderes judiciales, azul el Ministerio Público, morado los jueces, blanco los abogados, es porque le están dando un mandato al Ministerio Público, un mandato constitucional que dice que cuando se ponen ese uniforme están defendiendo a la sociedad. Entonces yo pienso también muchas veces que un Ministerio Público, si retira una acusación porque no tiene valor, porque no encuentra que no tiene validez, que no tiene prueba, también está haciendo un buen trabajo. Si no acusa a nadie porque investiga y ve que no hay forma de acusarlo, también está haciendo un buen trabajo. No es solamente acusar. Por eso yo digo que hubiera sido muy interesante ver a un nuevo Ministerio Público después del procurador anterior, aunque son los mismos fiscales, pero no tenían la ordenanza ni la vigilancia que le tenía el otro procurador para que hicieran ese tipo de trabajo, que hubieran corregido los errores matemáticos de las declaraciones juradas, en el caso mío, por ejemplo, que todas están llenas de errores, que hubieran retirado la cuenta del Banco Popular, que es la que más ponen, donde se ha demostrado claramente que yo no firmé ningún cheque, que esa cuenta no era mía, y que se la ponen hasta a mi hijo. Trajimos aquí los cheques
y se leyeron cada uno. No firmé ninguno, lo dijo el testigo, los cheques están ahí, esas no son mis firmas. ¿Por qué no quitaron los adendum de las hermanas Mirabal? Que está clarísimo que no fui yo que lo firmé, porque esa ni es mi firma, ni yo estaba en INAPA en ese momento. Hacía 1 año y algo que yo estaba en obra pública. ¿Por qué, por ejemplo, en el Coral, el procurador fiscal Camacho, director del PESCA, no dijo, no son 4 adendos, son 5. O quitamos los 4, o lo quitamos todo, o lo ponemos todos. Hubiera sido muy interesante eso. Pero verdaderamente parece que todavía le falta mucho, nos falta mucho por llegar a eso, de que haya un Ministerio Público objetivo. Porque verdaderamente yo pienso que toda alteración de la verdad es una falsedad. Y por eso este expediente y es totalmente falso. Y como dijo uno de los abogados de la barra de alguna defensa, que no me acuerdo si fue José Ricardo Taveras, que eso era un cuerpo del delito. Y hay que tener mucho cuidado en el tema de la corrupción, porque la corrupción en la política se usa mucho para aniquilar el enemigo político. Y esta es una acusación política, como lo vamos a demostrar ahora. Hay algo también que yo quiero, que aunque no viene al caso, yo lo encontré interesante cuando lo leí en el periódico, es que el señor presidente Luis Abinader fue a Ocoa hace 1 mes aproximadamente y salió en el periódico la noticia que él dijo que no le podía quitar la carretera de Ocoa a Odebrecht, que se le hacía imposible quitársela. Una carretera que no la han terminado, no sé por qué, tiene mucho tiempo. Y quizá ustedes se preguntarán, honorable magistrada, ¿qué tiene eso que ver aquí? Y yo le voy a explicar. Si un presidente en funciones no le puede quitar una obra a la compañía Odebrecht, ¿cómo podría un ministro de Obra Pública o un exministro? Porque muchas de estas acusaciones que tengo yo son después del 12. Muchas veces cuando los abogados míos están hablando, a mí me gustaría pararme y decirle, oye, explícale a la honorable magistrada que ya yo había salido cuando todo eso que están hablando. Por ejemplo, como el avión ese, que ya yo no estaba en obra pública y muchas cosas más. Entonces, eso es importante que se sepa, que si un presidente, y lo repito, no le puede quitar una obra a una compañía, ¿cómo nosotros podemos coaccionar o chantajear a una compañía como Odebrecht diciéndole te vamos a quitar la obra si no nos da un soborno? Y menos con obras que ellos ya tenían. O sea, obras que se ganaron en licitaciones, obras como el Coral, que ya la tenían ellos, que se ha demostrado muchísimo aquí. Entonces yo quiero hacer una pequeña explicación y yo voy a agotar el tiempo exacto, voy a tratar de cumplir lo que ustedes decidieron, que estoy de acuerdo con ustedes, ya es suficiente. Cuando a mí me llamaron en la Procuraduría, yo fui y me dijeron que fuera sin abogado. Y yo específicamente fui sin abogado. Cuando yo llegué me dijo el procurador, Víctor, mira, tú no tienes mucho problema, y me enseñó esta delación premiada, que ya no vale, pero me la enseñó, y me dice lo que dice de mí, que ya lo han proyectado aquí. Esta es la traducción de McCollum, Sanjay y asociado, la misma que usa la Procuraduría. Y me enseña y dice, Marco Cruz, le dice, Ángel Rondón Rijo y las obras, carretera de Casavito, Corredor Duarte, autopista del Coral, circunvalación La Romana, el río Jarabacoa, carretera Cibao Sur, carretera Bávaro, Michi, Sabana de la Mar, Corredor Duarte, Covía de Santiago y Boulevard Turístico del Este. Estas son las obras que se hicieron en obra pública por Odebrecht. Entonces, listan esas obras, que no todas están acusadas, y dice, aclaro por fin que las obras listadas en los ítems del 1 al 10, que son las que acabo de leer, este relato fueron contratadas en los años 2008 y 2012 y eran ligadas al Ministerio de Obra Pública y Comunicaciones. Entonces, repite, después sigue hablando.
Y dice, tengo conocimiento de la relación de Ángel con el exministro Víctor Díaz, que era el jefe de la cartera, pero no recibí de él ningún reporte sobre actuaciones sobre este funcionario público para que la compañía fuera victoriosa en las licitaciones de estos proyectos. O sea, lo que está diciendo Marco Cruz, que si ustedes leyeran esto, yo sé que no lo van a leer porque está excluida, lo que está diciendo Marco Cruz ahí es, y eso fue lo que me enseñó el procurador, que yo básicamente estaba excluido de eso, porque en todas las otras gente hablan de que fueron donaciones de campaña, donde, como dijo la magistrada, que mucha incoherencia, conmigo fueron certeros, no le dimos nada. Entonces, él me dijo eso, pero ¿qué pasa? La gente macabra del Palacio dijo, no, espérate, aquí nosotros podemos sacar dos ventajas con este lío de Odebrecht. ¿Cuáles son esas dos ventajas? Primero, nos quitamos nosotros nuestra responsabilidad, nos escapamos del asunto. Y la segunda ventaja, como nosotros estamos en una segunda reelección, vamos a sacarle provecho político a esa acusación. Y decidieron, entonces, hacer una acusación donde ellos quedarían como los paladines de la justicia. Metieron a un grupo de gente de ellos para después sacarlas, pero decidieron meter a Víctor Díaz Rúa, que era el jefe de finanzas de toda la campaña. Fui muy importante en que el partido ganara todas las elecciones, pero en ese momento ya yo era un pilar de la disidencia que había en el partido en contra de esa segunda reelección. Y no tenemos que hablar mucho sobre eso porque todo el mundo sabe los acontecimientos que sucedieron. Fraude en las elecciones, división del partido, o sea, se nota claramente que hubo una guerra despiadada sin cuartel en la que yo me vi envuelto. Meten a Andrés Bautista, presidente del PRM. Ya yo dije lo que metieron de ellos, que lo iban a sacar a Chubasque, que hoy es ministro de Interior y Policía, y algunos otros posibles dirigentes políticos, posibles funcionarios del gobierno. ¿Y cómo hicieron esa parte? Bueno, dijeron, para meter a Víctor Díaz tenemos que hacer dos cosas. Tergiversaron las delaciones premiadas de Marco Cruz, que es la columna vertebral de esta acusación, y la tergiversaron diciendo, según dice Marcos Cruz, que es mentira. En la página 27, último párrafo, en la página 28, primer párrafo, en la página 33, cuarto párrafo, en la página 108, tercer párrafo, 160 y 161. Pero claro, no era tampoco tan fácil, porque como ustedes vieron, nosotros hemos demostrado claramente que todas esas acusaciones estaban llenas de errores, de falsedades, como en un momentico vamos a hablar un poquito sobre eso. Y yo, en mi primera intervención que hice aquí, la primera vez que hablé frente a ustedes, las honorables magistradas, traje un legajo de papeles donde yo le enseñaba a ustedes la acusación, lo que decían, y la respuesta mía con las pruebas. Eso yo lo hice en este PowerPoint, que obviamente no lo voy a utilizar. Yo tenía pensado que lo iba a poder utilizar, pero no se va a utilizar, a menos que si ustedes lo quieren yo se lo puedo dejar. Está aquí y tiene un memory ahí donde está toda la acusación y todas las pruebas. Usted le da un clic y sale la prueba. Y también está aquí física. O sea, un trabajo donde este trabajo demuele esa acusación, como lo hemos hecho también aquí. Otra forma que dijeron entonces, no, pues tenemos que conseguir más cosas. Entonces hicieron una de las acciones más desalmadas que yo he visto en este expediente, porque verdaderamente fue algo o sea, no le veo sentido, algo muy mal hecho. Metieron al abogado, un abogado prestigioso que se llama Conrado Pitaluga, que nunca ha sido funcionario, que nunca ha pertenecido a ningún partido
y que tenía una oficina prestigiosa de abogado. Y lo metieron para involucrarme también a mí, diciendo todas las mentiras que han quedado desarmadas en la carretera del Coral. Ya ustedes vieron cómo los abogados de Pitaluga en el discurso de cierre final y después en la réplica han destruido totalmente esa acusación falsa. Lo de la contrarréplica fue vergonzoso. Yo creo, si yo hubiera sido un fiscal, yo me hubiera parado y le pido excusa por haber dicho tanta mentira y tergiversar tanto las cosas, pero no, vuelvo y repito, lo mismo, los fiscales, ese es su método. Yo no creo que piensen que lo están haciendo mal, yo tampoco estoy diciendo que los fiscales lo hacen a propósito. Yo creo que es un estilo, pero un estilo que hay que cambiar, es un estilo que no es bueno. Y no entiendo, por ejemplo, cómo el director del PEPCA, que es el jefe de esta acusación, que no entiendo cómo sigue con esta acusación, dice que él no investigó esta acusación, lo dijo en un programa, que él solamente vino a la litigación, pero vino a la litigación ordenado y dirigido por Jean Alain Rodríguez, no era, vete para esa investigación, no era una orden y le daban seguimiento porque yo lo sé. Le mandaban mensajes de WhatsApp cuando estaba muy flojo con nosotros. Entonces, eso es algo que yo me lo encuentro incongruente. ¿Cómo tú tienes a un personaje funesto como procurador, el primer procurador preso en los 180, 170 y pico de años que tiene la República Dominicana, que corrompió al Ministerio Público? ¿Cómo tú lo tienes preso por instrucción de justicia, por toda la corrupción? Todavía no se sabe bien lo que va a pasar ahí. Digo, o sea, que un procurador incurra en corrupción, yo creo que ya es el tope más alto que puede haber en el tema de las corrupciones. Y él fue el que firmó esa acusación. Entonces yo digo, me parece incongruente y nunca lo voy a entender, no hay forma de que yo lo entienda, de que esta acusación siga cuando el que la hizo ya se ha demostrado que está llena de errores, de falsedades, o sea, algo abominable. El cuerpo del delito, como dice, y como quiera la sigan con una vehemencia increíble. Aparte de que traen unos testigos brasileños, y ese junto con las delaciones premiadas que están afuera, que también fueron tergiversadas, traen unos testigos brasileños, que fueron unos testigos que básicamente fueron a favor de nosotros, porque como yo no soy abogado, yo veo las cosas de otra forma. Por ejemplo, los abogados míos, que son muy buenos, como todos los abogados que hay aquí, ven y dicen, bueno, que son testigos referenciales, que no valen, pero yo lo que digo, no es que son testigos referenciales o no valen, es que cuando le preguntaron directamente a Mauricio Dantas Becerra sobre si hubo algún acto doloso con Víctor Díaz, dijo, no sé si hubo transferencia a Víctor Díaz, acta de audiencia 12 de enero del 2021, página 35, no conozco a Víctor Díaz Rúa, acta de audiencia del 12/1 del 2021, página 38. Pero aparte de eso, en el periódico lo que salió fue, Dante Becerra expresó testigo en caso de Odebrecht. No sé decir, expresó testigo en caso de Odebrecht sobre pregunta de presunto soborno pagado a Díaz Rúa. Rodrigo Maluf Cardoso, de estos testigos yo nunca en mi vida lo había visto. Rodrigo Maluf Cardoso dice, en Drowsy no había solamente pago de soborno, había pago de otra naturaleza, acta de audiencia 12/01 del 21, página 86. Pero particularmente yo no tuve conocimiento de los hechos relacionados en la República Dominicana. Acta de audiencia 14/01 del 21, página 44. Y eso lo reseña el periódico. Aquí está. Rodrigo Maluf, no tengo conocimiento de hechos corruptos en RD. Marcelo Hofke, usted en este momento le declaró a la Procuraduría General de la República que usted no tenía conocimiento directo de soborno, ¿sí o no? Sí, yo no tenía
entonces conocimiento directo, y tampoco tengo conocimiento directo. Acta de audiencia 1401 del 21, página 75. Tengo conocimiento indirecto de los hechos. Acta de audiencia 140121, página 84. En el texto de acuerdo no aparece el nombre de Víctor Díaz Rúa. Acta de audiencia 140121, o sea, 14 de enero del 21, página 84. Y eso lo enseña el periódico. Testigo Marcelo Hoff, que desconoce si se pagó soborno en RD para favorecer con obras. Caso de Brecht, exgerente de Odebrecht no sabe si Rondón y Pitaluga recibieron soborno para garantizar obras. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el expediente? ¿Dónde es que está la prueba de que nos dieron soborno a nosotros? Porque además de todo, los peritos que vinieron, que también los abogados lo descalifican, yo entiendo que es correcto lo que están haciendo, pero que además de que, aunque no lo descalifiquen, todos los peritos que vinieron dijeron que no hubo transferencias extrañas, no hubo ROS, reporte de operaciones sospechosas, no hubo en Víctor Díaz Rúa y prácticamente en ninguno. En el tema de las compañías, no hubo compañías que tuvieran alguna acción sospechosa ni nada de eso. Ninguno de esos testigos peritos, absolutamente ninguno dijo nada en contra de nosotros. Y vinieron creo que 10 o 8, no me acuerdo. Entonces, o sea, verdaderamente, yo no entiendo cuál es la vehemencia que tiene el Ministerio Público por defender una acusación sin sentido. Por ejemplo, el papel de José Miguel de Moya, que está acusado hoy y estuvo preso y tiene arresto domiciliario, dijo claramente que se le pagaron 20 millones de pesos, y yo estoy seguro que fueron más, 20 o 21 millones de pesos para armar un show mediático con el caso de Odebrecht. O sea, un show mediático que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, honorables magistradas, pero a nosotros, cuando nosotros estábamos aquí presos en el palacio, aquí arriba, nos sacaban, y aquí están Andrés y todito, nos sacaban y nos ponían en fila y nos dejaban media hora y 45 minutos hasta que no llegaran todos los periodistas. A nosotros no nos sacaban. Nos sacaban cuando estaba todo el mundo ahí para que nos tiraran fotos y dejaban que en la guagua que nos llevaban se pegaran todos los de SIN y todo. Y cuando nos fueron a buscar presos a nosotros, entraron todos los periodistas a la casa de nosotros y yo conozco a la persona que ellos contrataron para que hiciera un documental, un video de eso. O sea, eso solamente, todo lo que yo estoy hablando solamente, eso ya anularía esta acusación si estuviéramos hablando de derecho. O sea, y no me refiero a ustedes, me refiero en la etapa inicial del juez de instrucción de la Suprema Corte. O sea, tenemos testigos, mi abogado Miguel Valerio fue testigo de cómo nos llamaban amenazando a nosotros, que si no nos callábamos nos iban a meter a mi hijo. También llamó a Omar Fernández, el mismo procurador, al hijo del presidente Fernández, porque yo hablo con nombre, aunque él no me ha autorizado, pero lo digo, a decirle que si no me paraban a mí, iba a meter a mi hijo, y efectivamente lo metió como testaferro mío, una persona que yo no lo dejo que venga aquí, yo no dejo que ninguna familia mía venga, una persona que duró el tiempo que yo tuve en el gobierno, o era menor, o después estaba estudiando ingeniería en Estados Unidos y llegó 2 días después de yo salir del gobierno. O sea, un abuso. Pero con todo eso nos hicieron un daño irreparable. Nosotros no vamos a poder recuperar los 5 años que hemos perdido, eso es imposible. O sea, para nosotros esto ha sido una condena, porque nosotros somos muertos civiles, no tenemos una cuenta de banco, ni siquiera tarjeta de crédito, no podemos hacer ninguna transacción. O sea, a nosotros nos condenaron, porque eso de que la presunción de inocencia existe, yo no entiendo cuál es la presunción de inocencia cuando uno es una persona que no puede hacer ni un trabajo, ni un negocio, siendo nosotros personas de negocio, porque yo no llegué a la política
y ese es el error que tiene. Yo no llegué a la política sin haber hecho mucho negocio y sin tener una empresa y sin tener cosas. Y de hecho, cuando salí, traté de hacer algunos trabajos, no de ingeniería, porque verdaderamente después de ser ministro de Obra Pública, ya yo no puedo ir a lo que yo hacía antes, a concursar y ese tipo de cosas, no me parece correcto. Traté de hacer algunos negocios, quebraron todito, porque con este lío, o sea, nosotros no podemos, eso no hay forma de recuperarlo. A veces yo pienso que hubiera sido mejor quedarnos en Najayo, porque ya tú estás ahí y tú dices, bueno, ya estoy aquí, algún día saldré, pero de estos 5 años tú no sabes cuándo va a salir. O sea, no, bueno, ahora tenemos una fecha, pero hasta el otro día supimos cuál es la fecha, pero tampoco sabemos qué va a pasar. Entendemos que no hay prueba para condenarnos, pero uno no lo sabe. O sea, no hay planes políticos, digo, planes futuros. Porque ¿quién va a hacer un plan sin saber? O sea, esto es terrible. La gente no entiende lo que está 5 años en un juicio. Eso yo no se lo deseo a nadie. Bueno, lo único peor que yo he tenido en mi vida fue el mes que tuve interno con COVID. Y yo casi lo estoy comparando. Esta es una acusación que está llena de falsedades y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la tergiversación de Marco Cruz, ya dije los párrafos, que mi solvencia económica solo se debía a mi sueldo de INAPA y Obra Pública, obviando todo mi trabajo realizado por mi oficina de ingeniero y mi desempeño anterior de más de 30 años. Es cierto que nosotros ganábamos poco. Yo ganaba 70,000 pesos como ministro de Obra Pública, ya después lo subieron, pero ese era mi sueldo. Y en INAPA creo que ganaba más, 72. Pero eso yo no vivía de eso, por eso yo tuve que seguir trabajando y de hecho ustedes tienen como prueba muchos cheques en dólares, cheques que se habían perdido las traducciones, yo creo que usted misma, magistrada presidenta, los encontró, las traducciones y contratos. Yo seguí trabajando con mis clientes viejos, no nuevos, porque no le podía dedicar el tiempo, porque nosotros cuando estábamos en el gobierno teníamos el trabajo, que es un trabajo muy complicado de Obra Pública y de INAPA, también la parte política, porque yo era siempre miembro del equipo de campaña y siempre estábamos en campaña, y yo era el jefe de finanzas de todas las campañas, o sea que pude trabajar un poco, y lo puse en mi declaración jurada. Dicen que yo saqué a Moya, lo que ya queda demostrado que no es cierto. Ocurrió todo lo contrario. Yo ahorita le voy a demostrar que yo a Moya lo que hice fue protegerlo. El tema del acueducto Hermana Mirabal, me he cansado de enseñar los contratos, las fechas, que yo no tengo nada que ver con eso. Que no tenía decreto de emergencia para hacer la carretera Casavito Constanza. La cuenta de campaña, me ponen toda la cuenta de campaña sabiendo que nada más había que seguirle el rastro al dinero y ver que todos eran cheques de campaña. Los préstamos de campaña, que aumenté al Lino en 161 millones, que el adendum 3, y el adendum 3 yo lo que hago es que le bajo dinero. Errores matemáticos en mis declaraciones juradas. Voy a decir muy poco ya de error en atribuirme adendas que no firmé yo. Error en atribuir la cuenta del Banco Popular también a mi hijo. Me ponen una cuenta en Estados Unidos, que es a mi favor, de 86,450,000 dólares en el Royal Bank of Canada del 2003, eso está en la acusación. Si yo hubiera tenido ese dinero, entonces todo lo que están diciendo es mentira. Es incongruencia todo. Que yo abulté y oculté a propósito detalles de mi declaración jurada, lo que no es posible ocultar y abultar, eso no es posible, eso es una contradicción. Que yo utilicé compañía, mi nombre y la mayoría 50 bancarias para lavado de activos. Dicen que el soborno era para obtener resultados de obra. En el Coral me sobornaron para obtener una obra que ya tenían desde el 2001. Bueno, lo teníamos ya el 2001, ellos desde el 2006. Imprecisiones. Me ponen cantidades que atribuyen que yo manejé y la cambian de una página a otra. En una me ponen que yo introduje
al sistema financiero 35.000 millones y en otra después ponen los 400 millones que se robó. ¿Será que me robé? ¿Cómo recibimos esos sobornos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de quién? Y de los sesgos ni vamos a hablar. Ya saben que en esta acusación es una acusación que está totalmente sesgada y eso lo hemos dicho muchas veces. Ya yo expliqué lo de la auditoría, donde me ponen a mí por 21 millones con decreto de emergencia y ponen las otras obras que le pagaron 856 millones y esas ni la mencionan. Yo quisiera explicarle un poco qué significa una adenda para que ustedes estén más edificadas. Cuando se hace un concurso para una obra de ingeniería, se hace un diseño muy básico, porque no se puede gastar dinero. El ministerio no tiene dinero para hacer un diseño, por ejemplo, de una carretera como el Coral, o una presa. Bueno, las presas no son de obra pública, son de GEGIT, pero lo pongo como ejemplo. Solamente los estudios y la ingeniería de detalle puede valer 5 o 6 millones de dólares y más. Entonces, nadie va a ir a un concurso sin saber si va a ganar haciendo ese trabajo, gastando ese dinero. Entonces, con el diseño básico, todo el mundo concursa en igualdad de condiciones. El que se la gana, entonces tiene que hacer la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle significa estudios de suelo, cálculos estructurales, estudios ambientales, topografía, o sea, muchísimo trabajo. Por eso es que generalmente salen algunas diferencias de precio y salen adendas, pero la ventaja es que, para ponerle un ejemplo, las adendas que yo hice, que son del menos del 25% del corredor Duarte 1, son los pasos de nivel de la Carmen Mendoza de Corniel y de la de Filló. Están ahí y están con los mismos precios de los otros pasos de nivel. O sea, los pasos de nivel están ahí, como está el túnel de la UAS. O sea que las adendas no son delito, y menos si están bien hechas. O sea, si están justificadas, si tienen los mismos precios, si los supervisores la revisaron. Uno va a hacer un acueducto y cuando lo termina, el pueblo de al lado, estamos hablando en las pequeñas ciudades, siempre hay un pueblo al lado, tú tienes que llevarle agua también, porque si no hay protesta. Cuando tú terminas una carretera, la del pueblo de al lado quiere que se la llegue hasta allá, como pasó con Casa Vito Constanza. El río Jarabacoa es la continuación, y el presidente la prometió ahí. Él la prometió y me preguntó, ¿en cuánto tiempo usted la hace? Y yo le dije, y fuimos a inaugurar ese mismo día, y estoy acusado por haber hecho esa carretera. O sea que las adendas no son delitos. Ya hemos explicado muchísimas veces el tema de Alino. Cuando yo llegué ya se habían pagado 155 millones. En el adendum 3, el que lo leyó vio 161 millones, que fue lo que costó, y pensó que yo le había aumentado 161 millones, como dice la acusación. Yo lo que hice fue que ratifiqué 161 millones porque le bajé 4 que querían hacer unas obras adicionales, y ya esa obra estaba prácticamente lista. Me van a sobornar por yo rebajarle 4 millones. Eso no existe. En la ampliación fue una falta de, yo diría, de visión, y el hecho de cuando se diseñó ese acueducto en el 99, yo ni soñaba ser funcionario, yo ni conocía a nadie del gobierno, de que no se previó que las redes eran muy viejas de cuando Trujillo, y que había muchísimos pueblos adicionales, barrios, y todos explotaron, y los barrios, entonces se gastaron 161 millones y no había agua. Fuimos a Brasil, yo fui con Danilo Medina, que él era el jefe de la misión, y se consiguió ese financiamiento y se hizo la ampliación. Y los 10 millones que me acusan de que se le aumentó de adenda, simplemente son, y lo dice, el contrato lo preveía, los seguros, las fianzas y la supervisión. O sea, nada de corrupción. Corredor Duarte ya lo explicamos, no pasó del 25% las obras. El túnel de la UAS sí, pero el túnel de la UAS lo hicimos con una declaración de urgencia donde estaba claramente justificado ilegal, porque si no se hacía, se iba a tener que demoler parte del trabajo y se iba a tener que detener esa solución vial que se había hecho, que lamentablemente no han seguido haciendo los corredores Duarte. Casa Vito Constanza lo hicimos con la CDE,
y no pasó del 25%. Si yo hubiera sido el corrupto que dice el Ministerio Público, con 2 decretos de emergencia, la hago entera, y en vez de aumentarle 10 millones a un contrato y 11 a otro, la hago entera y le aumento 50, pues yo tenía un decreto de emergencia y no pasé del 25%. Igual el río Jarabacoa, que yo le expliqué. El coral, ya se ha explicado todo lo del coral. El coral, que yo le he dicho a los abogados que tienen que insistir sobre eso, el coral no lo pagó el Estado, el dinero que cobró Pitaluga, que cobró un 1.25% de una obra que costaba 255 millones. Lo que pasa es que después se metió en 600, porque se duplicó la obra por todo lo que se ha explicado. Y si ustedes leen bien las recomendaciones del Fondo Monetario y de Hooligan Locke, se van a dar cuenta de que el país se ahorró 140 millones de dólares con esa solución. Léanla, esas pruebas que están ahí. Lo dice claramente, con un valor de 300 y pico millones en la carretera, se ahorraban 70 y pico, pero la carretera costó 600. O sea que uno tiene que ir a 100 y pico de millones, porque si lo indexa es el valor. Entonces, el abogado Pitaluga trabajó, una persona que ni siquiera es político, que no tenía nada que ver con esto, de repente se ve arrollado con esta crueldad política que hay, por haber hecho un trabajo y ahorrarle al país 100 y pico de millones de dólares y cobraban 1.25% de un trabajo, donde yo no en 9 años no me dio nunca un centavo a mí. O sea, no hay una... Yo después que salí de una vez debí decirle dame mi dinero o dame una parte. No hay nada de eso. Y mire, esta carta, que eso no está como prueba, pero esta carta, nada más le voy a leer un párrafo donde Moya se la manda a Odebrecht diciéndole: cabe destacar que el tema de los aportes de la empresa fue debidamente aclarado en una reunión que sostuvimos con el ministro de Obras Públicas y Comunicación, ingeniero Víctor Díaz Rúa, el pasado mes de septiembre, en la cual el ministro fue bien claro en que en caso de que fuera necesario la realización de aportes, los mismos debían ser realizados por la empresa Odebrecht, sin que Moya perdiera su proporción de participación en el proyecto. Igualmente, el ministro expresó que en este caso Odebrecht tendría la prioridad de cobrar dichos aportes tan pronto sea recibido por la empresa los fondos correspondientes a las ubicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona que no tiene capacidad económica se asocia con un monstruo como Odebrecht, que ya se ha hablado, del tamaño de la mitad de República Dominicana es Odebrecht. Y sigue siéndolo, porque Odebrecht está igualita y ninguno de esos de gente está presa, y ya el acuerdo que hicieron aquí lo engañaron, ya lo desconocieron en Brasil y siguen trabajando en Estados Unidos y en todos lados. Obviamente se traga al chiquito, y ellos lo que estaban haciendo, hay que poner dinero para las ingenierías de detalle y todo eso, y Moya no tenía. Entonces ellos le decían: ah, bueno, yo lo pongo, pero tú pierdes participación. Y yo, si hubiera estado confabulado, como dice el Ministerio Público, le digo: sí, sáquenlo. Yo no lo ayudo, yo lo ayudé. En algo que Moya no tenía razón, porque los empresarios no tienen que ver con si te están haciendo daño, no, los empresarios son empresarios y su trabajo es ganar dinero. Y verdaderamente Moya sabe, y todo el mundo sabe, que yo lo que hice fue ayudarlo, no sacarlo. Y cuando Moya salió, que lo hicieron sin discusión ni hablaron con nadie, porque él no quería que se supiera que su nombre se quitara de ahí, fue por una negociación de ellos, porque él necesitaba los fondos y le pagaron su dinero, que yo ni intervine ni sé cuánto le pagaron, lo que tenía que ganarse. Por ejemplo, las cuentas de campaña, y ya voy casi a terminar, la cuenta de campaña, el perito no encontró nada en la cuenta de campaña y pusieron un paquetón de cuentas de campaña. Como dice Ángel Rondón, esa acusación se hubiera podido haber hecho en 100 páginas, porque todos lo repiten. Cuentas de campaña que estaban cerradas desde antes, cuentas de mi trabajo, que la cerré un poco después porque tenía trabajo en ejecución, y si ven, esa cuenta tenían fondo antes y después, un poquito después, estando yo en el trabajo, tenían, y la ponen ahí toditas. La única cuenta operativa que yo tenía y seguí teniendo fue Díaz Ruiz Asociado, que la fundé en el 88. Aquí yo tengo los nombres de la cuenta de campaña, pero no lo voy a
a decir. Por ejemplo, la Díaz Rúa y Asociados y una libreta de ahorro a nombre de Víctor Díaz Rúa, que es la prueba 193. Y después Albox, que ahorita explicaré, pero que se aperturó en el 2015. Y la cuenta del Banco Popular, que ya hemos hablado muchísimas veces, que esa cuenta no tiene absolutamente nada que ver conmigo. En los certificados financieros que yo tenía en dólares, que los traje de Estados Unidos, que estaban ya legalizados, porque yo soy un PEP, y tener dinero en Estados Unidos para una persona políticamente expuesta es muy difícil o imposible. Lo que hicieron fue que sumaron los retiros y los depósitos. Yo sí necesitaba dinero, que necesité muchísimo, por eso tengo la mitad de lo que tenía antes, o menos. Yo sacaba, rompía un certificado, me lo depositaban en esa cuenta de ahorro, y entonces yo sacaba lo que necesitaba y decía abren otro certificado. Entonces ellos lo que hacían es que sumaban todo, y por eso lo multiplican prácticamente por 5. Pero eso está bien determinado en la prueba que me hizo, en el detalle que me hizo un perito que contraté para eso. O sea que eso no es cierto. Por ejemplo, la carta de Reinaldo Pared, donde certifica todas las cuentas de campaña, que me la ponen todas como si fueran cuentas mías, es la prueba 36. Por ejemplo, algo que yo me quejo, cuando yo traje al testigo de la cuenta del Banco Popular, que explicó claramente que yo no había firmado ningún cheque, que Francisco Javier había firmado uno, Ramón Rivas, y que él había firmado los otros 55, y leímos todos los cheques y dice cuenta de campaña. La fiscal Milna salió allá afuera y dice que se acaba de demostrar que esa cuenta era personal de Víctor Díaz y que él firmó todos los cheques. O sea, un tema insólito. Por ejemplo, las declaraciones juradas. Yo hice una declaración jurada en el año 2004. Yo era novato en el tema de la política, era mi primer puesto. Yo había llegado a la política hacía poco, subí rápido, quizás eso no me hizo bien, porque hay mucha envidia. Y en esa declaración jurada yo dejé de poner algunas cosas porque estaban a nombre de otras compañías. Pero el Ministerio Público, cuando analiza esa declaración y la mía, en esa quedamos bien. O sea, una pequeña diferencia por el tema de cambiario. Pero ¿qué pasa? Yo en el 2006 decidí hacer una nueva declaración y transparentar, contrario a lo que dice el Ministerio Público, que oculté, la casa mía, que yo la tenía en Albox, porque yo tenía varias propiedades en Albox por los temas laborales, porque a nosotros los ingenieros nos demandan demasiado, y cuando yo estaba haciendo el edificio de Carnet y Megapuerto, Megacentro, me demandaron casi 500 obreros, y la demanda en ese momento era como 17 millones de pesos, que en ese momento era $1 millón. Si yo perdía, para yo apelar, tenía que depositar el doble, y eso era demasiado dinero, $2 millones. Y yo lo que hice fue que negocié con la gente, le pagué, o menos, pero le pagué a los obreros, y dije, yo tengo que protegerme, y me protegí con esa compañía. Entré al gobierno y hice lo contrario, la volví a poner a mi nombre para ponerla en mi declaración jurada. Una casa que yo tengo en Cuesta Hermosa desde el año 92, que me costó, porque la hice yo mismo, 5 millones de pesos, pero que con la declaración, con la tasación, que es la prueba 322 del año 2003, o sea, yo no estaba en el gobierno, costaba 55, pero no fue que yo hice un cheque de 55 millones, es que yo la hice en el 92 y el dólar estaba posiblemente al 5 por 1, algo así. Y en el 2003 ya estaba casi al 60 cuando la época de Hipólito. Porque yo siempre he abogado porque las declaraciones juradas tienen que modificarse. Mejor que la gente diga su propiedad sin ponerle valor, porque el valor cambia cada día y eso trae muchísimos problemas. Entonces, puse mi casa, pero ellos, donde está el problema, puse mi casa en La Romana, que no había puesto otro valor, con una tasación
que dio 65 millones, unos vehículos 9 millones y $800,000 que está el cheque y los contratos que me había ganado en la construcción de Faxeira, que es la terminal de megapuerto de Marítima Dominicana, que ha sido mi cliente toda la vida. Pero el grave error, donde se compara con el Ministerio Público, la columna que ellos la comparan con la mía, es que este señor, Julián Rojas, que sacaron ese análisis, porque ese tipo ni siquiera es CPA, pone que yo tenía en el Royal Bank of Canada de Miami 2 millones de pesos. No se puede tener 2 millones de pesos en el Royal Bank of Canada de Miami. Eran 2 millones de dólares, o sea, 66, al cambio 66 millones. Como ellos pusieron 2, hay una diferencia de 64. Si usted coge y le suma esos 64 de error al número que dice el Ministerio Público que debería hacer mi declaración jurada, da exactamente lo que digo yo. O sea, es totalmente un error. Entonces yo digo, me pueden acusar y condenar porque una persona se equivoca. O sea, y no lo quitan ni lo corrigen. Eso no tiene sentido, es una vergüenza. En la del 2004, en la del 2008, lo mismo. Yo vendí mi casa en La Romana, que siempre he tenido casa en La Romana, he tenido los lagos 10, los lagos 99, porque nosotros los ingenieros hacemos cosas y la vendemos. Yo no he vendido el apartamento de Caney porque yo tengo porque no puedo venderlo, pero yo lo que hago es compro cosas en plano, si no lo hago yo mismo, porque esos son los negocios de nosotros los ingenieros. Yo lo he hecho muchísimas veces. El edificio de Carnet era mío, yo lo vendí antes de eso. El edificio de la Universidad de Santiago, la Universidad del Noroeste, de aquel lado el edificio lo vendimos nosotros también, que por cierto el que me lo compró tuvo la mala suerte que Príamo, el de la universidad, el rector, se murió al lado mío con el COVID en Santiago. Y yo vendí una casa, hice otra, y eso fue lo que hice, puse eso y detallo ahí de dónde salió el dinero. Todo está con las pruebas y los números de prueba. Por ejemplo, yo puse los mobiliarios, puse la Torre Caney, que es el único bien nuevo que yo tengo, que la Torre Caney, ahora voy a explicar sobre eso, la cuenta por cobrar la puse también en mi declaración jurada del 2008, de la venta de La Romana, que están todos los contratos, todos los cheques, todo, por 35 millones. Y todo eso yo lo compré con la venta de Importadora San Isidro, que es la prueba 310, que me gané $825,000. También hay ganancias como resultado de los intereses. Por ejemplo, hay una carta mía que es la prueba 308, donde si se suman las columnas, yo le estoy dando una instrucción al banco y está certificada y sellada por el banco. Si se suman las columnas, se está viendo que en ese dinero dejó una ganancia de $510,000. O sea que verdaderamente también yo hice la remodelación total del puerto siendo en el sector privado del puerto de Jaina Oriental. Están los cheques, están que eso estaban en dólares, lo traducido, están los contratos, todo. Entonces, ya yo estoy terminando. Por ejemplo, las compañías que tengo, que solamente tengo Montova, Radiodifusor Skylab, Díaz Ruiz Asociado y Albox. Y esas dos, después en el 2015 hice una compañía en Panamá por temas de patrimoniales, que solamente tienen esas compañías, nada más, no tienen más nada, ni tienen cuenta ni nada. La única que tiene cuenta es Díaz Ruiz Asociado y Albox en el 2015 una cuenta de ahorro. ¿Cuál es? Montova es la dueña del apartamento de Caney. Aquí vino, por testigo del Ministerio Público, la persona de Caney, el administrativo de la compañía, y explicó cómo yo lo pagué. Pero aparte de eso, en la acusación están las pruebas de pago, que son las 30 D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Son del Ministerio Público. Eso ahí detalla todos los pagos que yo hice.
que hay una promesa de venta que es la prueba 88. ¿Qué yo hice? Como hace todo el mundo. Compré un apartamento en plano para comprarlo más barato. Cuando terminé de pagarlo, compré una compañía de carpeta y de una vez la pasé a mi control de mi familia. De una vez, una compañía de carpeta la venden todas las oficinas venden abogados. Es más, se la compré a Corra Pitaluga Jr., que era un paralegal en ese momento, que hoy se ha dado un gran abogado, por suerte. Me siento orgulloso de verlo aquí trabajando. Igual hice con radiodifusora Skylab, que tengo la prueba 169, 170 y 171, que es mi casa en La Romana, que he tenido varias, donde ellos, esas son las cartas de ellos mandándome a mí, diciéndome a Víctor Díaz, mira, le estamos poniendo este tema a radiodifusora, que es la compañía de carpeta que también compré para ponerla ahí después de terminarla de pagar. Y están los recibos de pago, son la prueba del Ministerio Público 27R, 27K, 27B, 27D, 27H, 27G, 27J. Todo a nombre de Víctor Díaz Rúa lo pago. O sea, nada oculto. Permítanos un momentito. Sí. La defensa de Víctor Díaz Rúa y el Ministerio Público, acérquense, por favor. Ya nada más me queda una hoja. Sí. ¿Ah? Bueno, honorable magistrado, muchas gracias. Ya voy a acabar. Solamente voy a hablar del tema de los préstamos, que también cuando estábamos haciendo la producción de pruebas, usted me permitió que yo lo explicara aquí. Es simplemente que esos préstamos que yo cogí de campaña, yo deposité la certificación del banco, que todos esos préstamos cayeron en la misma cuenta de campaña que están certificadas, que eran dos, por Reinaldo Pared, y también deposité los estados de cuenta. Esas son las pruebas 110, 193, 194 y la 244, que es el préstamo del Banco Popular de los 60 millones de pesos, que eso tan claramente porque el depósito dice PLD, el cheque está endosado al PLD y el cheque dice Partido de la Liberación Dominicana. Eso cayó exactamente en la cuenta del partido, ni siquiera de campaña. Y están los pagos de cómo se pagaron de esa misma cuenta. Hay dos cuentas que son dos préstamos que son míos personales, pero después del 2013, que están certificados de que se depositaron en mi misma cuenta de ahorro y se pagaron de esa misma cuenta. O sea que no hay ninguna actividad sospechosa ahí. Entonces, ya sobre el tema de Solaris, que es la compañía de mi hijo, yo he explicado muchas veces que cuando mi hijo vino de Boston, graduado de ingeniero, hizo una compañía para él trabajar y me puso a mí porque yo en ese momento era un ingeniero de mucho prestigio y le convenía tener mi nombre ahí, pero yo no iba a trabajar ahí porque ya yo no tenía ningún interés en trabajar en ingeniería. Pero como me embargaron mi cuenta, yo me salí mucho antes de que hicieran trabajo ahí. Yo nunca he trabajado en Solaris, porque verdaderamente después de ser ministro de Obra Pública es como por ejemplo un juez de la Suprema, presidente de la Suprema, después que sale lo que puede ser consultor o algo así, no va a estar quizá trabajando como un abogado normal. Digo, ese es mi pensamiento, no es que está mal tampoco. Entonces, honorable magistrada, yo quisiera
darle las gracias por el trato que ustedes nos han dado, darle las gracias a mis abogados también, que han hecho un gran trabajo, son abogados igual todos muy buenos. Estoy gratamente sorprendido por una abogada que por casualidad me vino a trabajar conmigo, y la verdad que no es que los otros no son tan buenos, son buenísimos, pero tienen un prestigio y son tan reconocidos, y como yo no conocía a Laura Rodríguez, pues tengo que darle ese reconocimiento, sin duda ninguna. Y decirle también que obviamente yo espero que ustedes vean todo eso y lo tomen en cuenta, y se den cuenta que verdaderamente no hay motivo para nosotros ser condenados, que ya hemos pagado una condena. Como pide el Ministerio Público, por ejemplo, que nos condenen a 10 años y que nos quiten todo. O sea, mi casa que yo hice en el 92, también, o sea, no detallan dónde fue que yo hice un soborno, qué fue lo que yo compré con dinero ilícito. De repente yo voy a tener que decirle a mi familia, mire, váyanse para la calle o salgan de ahí, que nosotros no tenemos que ir a dormir ahí afuera. Pues si tengo todo embargado y no tengo casa. Eso es como si nosotros fuéramos los judíos y ellos los nazis. O sea, te quitamos todo para un campo de concentración y después la cámara de gas. Así que yo lo veo, o sea, nosotros, bueno, yo de verdad, yo ni entiendo cómo es que funciona el tema de la justicia. Simplemente me gustaría que ustedes vean, que tomen en cuenta esas pruebas, ese tipo de cosas, y tomen la mejor decisión, que sin duda ninguna ustedes me han demostrado que son lo que me dijeron todo el mundo, que era el mejor tribunal y la mejor jueza. Muchas gracias. Vamos a ordenar un receso de 10 minutos, retornamos a las 11:35.